Mi mujer nunca le va a creer a una vieja loca. Esa fue la última frase que pronunció mi yerno antes de comprender que había subestimado a la mujer equivocada. Aquella mañana empezó como cualquier otra, con el aroma a café recién hecho en mi cocina y la luz suave que se colaba por la ventana. No sabía que en solo unas horas, mi vida y la de mi hija cambiarían para siempre. No sabía que vería el verdadero rostro de un hombre al que había acogido como a un hijo. Y no sabía que una simple llave en mis manos se convertiría en el arma más poderosa que jamás había sostenido. Me llamo Carmen Pérez, tengo 59 años, y esta historia comenzó el día que decidí llegar temprano a casa de mi hija para preparar una fiesta sorpresa. Una fiesta que nunca ocurrió. Porque a veces la vida tiene una forma muy cruel de mostrarte la verdad justo cuando menos te lo esperas. Sofía, mi hija, llevaba 5 años casada con Javier. 5 años en los que yo había intentado ver en él al buen hombre, al marido trabajador, al yerno respetuoso. 5 años en los que ignoré las pequeñas señales que ahora, mirando atrás, brillan como advertencias que nunca quise leer. Porque una madre siempre quiere creer que su hija eligió bien. Siempre quiere creer que el hombre que duerme a su lado es digno de su confianza. Pero esa mañana, todo cambió. Era un día soleado. Recuerdo que me levanté temprano, como siempre. Me preparé mi café, me senté junto a la ventana y observé cómo el barrio cobraba vida lentamente. Los pájaros cantaban en el fresno del jardín. La señora de enfrente regaba sus geranios. Todo era normal. Todo estaba en paz. Y yo, ingenuamente, pensé que seguiría así. Sofía me había pedido ayuda para organizar una cena especial. Era el cumpleaños de Javier, y quería sorprenderlo con algo íntimo, algo familiar. Me había dado una copia de la llave de su casa hacía meses para emergencias. Mamá, nunca se sabe cuándo puedes necesitar entrar, me había dicho con esa sonrisa que heredó de su padre. Esa llave colgaba en mi llavero junto a las demás, y no tenía ni idea de que pronto se convertiría en la prueba de que Dios tiene una manera de arreglar las cosas, siempre, de formas que nunca podemos imaginar. Esa mañana cogí mi bolso, comprobé que llevaba todo lo necesario para la decoración: globos, serpentinas, unas velas bonitas que había comprado en el mercadillo de artesanía. Sofía llegaría más tarde con la tarta. Yo lo dejaría todo listo para que, cuando ella llegara, solo tuviera que disfrutar. Eso es lo que hacemos las madres, ¿verdad? Nos anticipamos, nos sacrificamos, cuidamos y, a veces, sin querer, también descubrimos. Llegué a casa de Sofía sobre las 10 de la mañana. El sol ya estaba alto, y la calle estaba tranquila. Aparqué mi coche frente a la entrada y saqué las bolsas del asiento trasero. La casa era pequeña pero acogedora, con un jardín delantero que Sofía cuidaba con esmero. Rosales trepadores se enredaban en la valla y macetas de terracota descansaban junto a la puerta. Todo parecía en orden. Todo parecía perfecto. Saqué la llave y abrí la puerta despacio, intentando no hacer ruido. No quería arruinar la sorpresa por si Javier estaba dentro. Pero cuando entré, la casa estaba en silencio. Un silencio extraño, denso, como si algo estuviera conteniendo la respiración. Dejé las bolsas en la mesa del salón y miré a mi alrededor. Todo estaba limpio, ordenado. La foto de boda de Sofía y Javier colgaba en la pared, sonrientes, inocentes, como si el futuro fuera una promesa cumplida. Sentí una punzada en el pecho. No sabía por qué, pero algo en ese silencio me inquietaba. Entonces lo oí. Una risa baja, ahogada. Venía del fondo de la casa. Me quedé helada. Mi corazón empezó a latir más deprisa. Pensé que quizás era la televisión, o que Javier estaba hablando por teléfono. Caminé lentamente hacia el pasillo, siguiendo el sonido. Mis pasos eran suaves sobre el suelo de madera, y entonces, frente a la puerta del baño, me detuve. La puerta estaba cerrada, pero de dentro salían voces, 2 voces, una masculina y una femenina, y ninguna de ellas era la de mi hija. Mi mano temblaba cuando toqué la puerta. Golpeé suavemente, casi sin querer, e inmediatamente se hizo el silencio al otro lado, un silencio culpable, un silencio que grita más fuerte que cualquier confesión. ¿Quién es?, preguntó la voz de Javier, tensa, nerviosa. Soy yo, Carmen, respondí, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. Hubo un murmullo ahogado, pasos rápidos, el sonido de ropa removiéndose, y luego, después de lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió, y allí estaba él, mi yerno,
con la camisa mal abrochada, el pelo revuelto y una expresión que intentaba ser inocente pero que delataba cada gramo de culpa del mundo. Y detrás de él, sentada en el borde de la bañera, estaba ella, Laura, la prima de Javier, la mujer que había estado en nuestra mesa tantas veces, la que había abrazado a Sofía en su boda, la que había brindado por su felicidad con una copa en alto y una sonrisa perfecta. Y ahora estaba allí, ajustándose el vestido, con los labios rojos todavía brillantes, evitando mi mirada. No dije nada. No hizo falta. La verdad estaba allí, suspendida en el aire como un peso que ninguno de los tres podíamos soportar. Javier fue el primero en hablar, y lo que dijo fue la prueba de que se había olvidado de con quién estaba tratando. Se acercó a mí, me miró directamente a los ojos y, con una sonrisa cínica que nunca olvidaré, dijo: «Mira, Carmen, sé que esto parece malo, pero no es lo que crees. Y de todas formas», hizo una pausa, su sonrisa se volvió más cruel, «mi mujer nunca le va a creer a una vieja loca». El mundo se detuvo. Esas palabras cayeron sobre mí como piedras, no porque me hirieran, sino porque me mostraron en un solo segundo quién era realmente este hombre. No era el yerno amable, no era el marido devoto, era un depredador que pensaba que podía manipular, engañar, destruir, y que creía que yo, por ser mayor, por ser mujer, por ser madre, era invisible, inofensiva, insignificante. Laura bajó la mirada, sin decir nada, porque los cobardes nunca hablan cuando son descubiertos. Y yo, Carmen Pérez, de 59 años, madre, mujer, testigo de esta traición, hice algo que nunca esperaron. Salí del baño, cerré la puerta lentamente y con la llave que colgaba de mi llavero, la misma llave que mi hija me había dado en confianza, giré la cerradura, los encerré. Oí los golpes inmediatos, la voz de Javier, ahora despojada de su sonrisa, gritando mi nombre, la voz de Laura suplicando que abriera. Pero yo ya no escuchaba. Caminé hacia el salón, saqué mi teléfono y marqué 2 números. El primero, el de mi hija. El segundo, el de Marcos, el marido de Laura. Y mientras esperaba que respondieran, me senté en el sofá, crucé las manos sobre mi regazo y respiré hondo, porque sabía que lo que venía a continuación no sería fácil. Pero también sabía que había llegado el momento de que la verdad saliera a la luz, y que una vieja loca podía ser mucho más peligrosa de lo que cualquier traidor podría imaginar. Para entender por qué lo que hice esa mañana fue tan importante, necesito retroceder un poco en el tiempo. Necesito que conozcáis a mi hija. Necesito que entendáis quién era Sofía antes de que Javier entrara en su vida. Porque las madres recordamos. Recordamos cada risa, cada sueño, cada promesa que nuestras hijas hicieron cuando el mundo todavía era un lugar seguro. Sofía nació en una tarde de lluvia. Yo tenía 26 años y acababa de mudarme con mi marido a una pequeña casa en las afueras. Recuerdo que llovió tanto esa noche que las calles se inundaron, y mi marido tuvo que llevarme en brazos hasta el coche para llevarme al hospital. Sofía llegó al mundo llorando a gritos, con los puños cerrados, como si ya supiera que en la vida nada se regala, y desde ese momento fue mi razón de ser. La crié sola después de que mi marido muriera en un accidente de coche, cuando ella tenía solo 8 años. Fue un golpe del que ninguna de las dos nos recuperamos fácilmente, pero aprendimos a sostenernos la una a la otra. Aprendimos que el dolor no te mata si tienes a alguien a quien abrazar. Y nos convertimos en todo la una para la otra, madre e hija, amigas, cómplices. Sofía creció siendo una niña curiosa, inteligente, llena de preguntas. Siempre quería saber por qué las cosas eran como eran. ¿Por qué el cielo era tan grande? ¿Por qué las flores se marchitaban? ¿Por qué su padre ya no estaba? Y yo le respondía lo mejor que podía, aunque muchas veces yo tampoco tuviera las respuestas, porque eso también es ser madre. Fingir que sabes cuando en realidad estás aprendiendo a su lado. Cuando Sofía cumplió 18 años, fue a la universidad a estudiar empresariales. Era disciplinada, responsable, soñadora. Quería tener su propio negocio algún día. Quería demostrarle al mundo que una mujer podía valerse por sí misma sin depender de nadie. Y yo estaba tan orgullosa de ella, tan orgullosa que a veces el corazón me dolía de tanto amor. Fue en la universidad donde conoció a Javier. Él estudiaba ingeniería. Era alto, de sonrisa fácil, y con esa confianza que suelen tener los hombres que saben hablar.
Sofía me lo presentó un domingo por la tarde. Llegaron a casa juntos, cogidos de la mano, y ella tenía esa luz en los ojos que solo tiene una mujer enamorada. Una luz que me hizo sentir feliz y triste al mismo tiempo. Feliz porque mi hija había encontrado a alguien. Triste porque sabía que ya no sería solo mía. «Mamá, este es Javier», dijo, con la voz un poco temblorosa por la emoción. Javier me tendió la mano. Su apretón era firme, su mirada directa. Me dijo que estaba encantado de conocerme, que había oído hablar mucho de mí, que Sofía no dejaba de hablar de su madre. Y yo, tontamente, le creí cada palabra. Los primeros años fueron buenos, o al menos lo parecieron. Javier visitaba nuestra casa con frecuencia. Compartíamos las comidas de los domingos. Ayudaba con las bolsas de la compra, arreglaba cosas que se rompían en casa, me preguntaba qué tal había ido mi semana. Y poco a poco, empecé a verlo como parte de la familia, como el hijo que nunca tuve. Sofía y Javier se casaron cuando ella tenía 26 años. Fue una boda sencilla, en el jardín de una pequeña posada rural que alquilamos en el campo. Sofía llevaba un vestido blanco que habíamos elegido juntas, con mangas de encaje y una larga cola que se arrastraba por la hierba. Estaba preciosa, radiante, y cuando Javier tomó su mano en el altar y prometió amarla y respetarla todos los días de su vida, vi las lágrimas en los ojos de mi hija, y también vi las mías reflejadas en el espejo cuando me arreglé esa mañana. Porque una madre nunca entrega a su hija sin que algo por dentro se le rompa, aunque esté feliz por ella, aunque confíe en el hombre que la recibe. Siempre hay un trozo de ti que se queda en el pasado, con esa niña que corría descalza por la casa, con esa adolescente que te pedía consejo para todo, con esa joven que ahora te mira desde el altar como diciendo: «Mamá, yo también tengo miedo, pero voy a intentarlo». Después de la boda, Sofía y Javier se mudaron a esa casita con el jardín de rosales trepadores. Yo los visitaba a menudo, les llevaba comida, les ayudaba a limpiar, me quedaba a tomar un café con Sofía mientras Javier estaba en el trabajo y mi hija me contaba sus planes. Quería abrir una boutique de ropa, quería viajar, quería tener hijos algún día. «¿Crees que seré una buena madre, mamá?», me preguntó una vez mientras estábamos sentadas en su pequeña cocina. «Serás la mejor», le respondí, y lo decía con todo mi corazón. Pero con el tiempo empecé a notar cosas. Pequeñas cosas. Detalles que al principio parecían insignificantes, pero que juntos formaban un patrón que no me gustaba. Javier llegaba tarde a casa, siempre con una excusa. Una reunión de trabajo, el tráfico, un cliente difícil. Sofía lo justificaba. «Está trabajando mucho por nosotros, mamá», decía, y yo quería creerla. Quería creer que mi hija había elegido bien, pero había algo en la forma en que Javier la miraba cuando ella no se daba cuenta. Algo frío, distante. Como si estuviera allí, pero no del todo. Como si su mente estuviera en otro lugar, con otra persona. Y luego estaba Laura. Laura era la prima de Javier. Se habían criado juntos, me dijo él una vez. Eran muy unidos. Ella venía de visita de vez en cuando, siempre arreglada, siempre perfumada, siempre con esa sonrisa que parecía decir más de lo que sus palabras expresaban. Sofía la recibía con cariño. «Es como mi cuñada», decía. Y yo observaba cómo Laura se sentaba un poco demasiado cerca de Javier, cómo le tocaba el brazo al hablar, cómo él se reía de sus bromas con una familiaridad que me incomodaba, pero nunca dije nada. Porque no tenía pruebas, porque no quería ser la suegra entrometida, porque pensé que quizás solo era mi imaginación. Y ahora, 5 años después, sentada en ese sofá con el teléfono en la mano, me di cuenta de que no había sido mi imaginación, de que todas esas señales, todas esas sensaciones incómodas, todos esos silencios extraños habían sido reales y que yo debería haber hablado. Sofía respondió al tercer timbre: «Mamá». Su voz sonaba alegre, despreocupada. «¿Ya estás en casa? ¿Qué tal va todo?». Respiré hondo, y con la voz más tranquila que pude, le dije: «Cariño, necesito que vengas ahora mismo. Es urgente». Hubo un silencio al otro lado, y luego su voz cambió. Se volvió tensa, preocupada. «¿Qué ha pasado, mamá? ¿Estás bien?». «Estoy bien, pero necesito que vengas ya». «Voy de camino», dijo y colgó. Luego marqué el segundo número, el de Marcos, el marido de Laura. Marcos era un hombre tranquilo, trabajador, de esos que pasan desapercibidos pero que lo sostienen todo con sus manos silenciosas.
Lo había conocido en reuniones familiares, siempre educado, siempre atento, siempre al lado de Laura, aunque ella apenas le dirigiera la mirada. Y ahora, mientras esperaba que respondiera, me pregunté si él también habría notado las señales, si él también habría tenido esa sensación de que algo no iba bien. Respondió al segundo timbre. «Diga». «Marcos, soy Carmen, la madre de Sofía». «Ah, Carmen, ¿cómo estás?» Su voz sonaba sorprendida pero amable. «Necesito que vengas a casa de Sofía ahora. Es importante». Hubo una pausa, y luego su voz se volvió seria. «¿Ha pasado algo?» «Sí, algo que necesitas ver con tus propios ojos». No hizo más preguntas. Solo dijo, «Voy de camino», y colgó. Dejé el teléfono sobre la mesa. Desde el fondo de la casa, seguía oyendo los golpes en la puerta del baño, la voz de Javier, ahora desesperada, gritando que le dejara salir, la voz de Laura llorando, suplicando, pero yo no me moví. Solo me quedé allí sentada con las manos cruzadas en mi regazo, mirando la foto de la boda de Sofía colgada en la pared. Esa foto donde mi hija sonreía como si el mundo fuera un lugar justo, como si las promesas se cumplieran, como si el amor fuera suficiente. Y pensé en todas las veces que había callado, en todas las veces que me había tragado mis dudas porque no quería ser una carga, porque no quería arruinar la felicidad de mi hija. Pero ahora sabía la verdad, y no iba a seguir en silencio. A veces confiamos demasiado en las personas equivocadas. ¿Alguna vez te ha decepcionado alguien a quien amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero escucharte. Los siguientes 20 minutos fueron los más largos de mi vida. Me quedé sentada en ese sofá, escuchando los golpes cada vez más desesperados que venían del baño. Javier gritaba, Laura lloraba, pero sus voces sonaban lejanas, como si vinieran de otro mundo. Un mundo donde las consecuencias aún no existían. Un mundo donde pensaban que podían escapar. Pero ese mundo estaba a punto de derrumbarse. Miré el reloj de la pared. Las manecillas se movían lentamente, como si el propio tiempo supiera que estaba presenciando algo importante. 10:30 de la mañana. Sofía estaría aquí en cualquier momento. Marcos también. Y cuando llegaran, todo cambiaría, no solo para ellos, sino para todos nosotros. Me levanté del sofá y me acerqué a la ventana. Desde allí podía ver la calle. El sol brillaba sobre el asfalto. Un perro callejero cruzaba de una acera a otra. La vida seguía, ajena al drama que estaba a punto de estallar entre estas cuatro paredes. Y pensé en cuántas veces había estado en esta misma casa, compartiendo comidas, risas, celebraciones. Cuántas veces había creído que todo estaba bien. Pero las fracturas no siempre son visibles. A veces empiezan como pequeñas grietas, tan finas que ni siquiera las notas. Y solo cuando todo el edificio se derrumba, entiendes que los cimientos llevaban años rompiéndose. La primera fractura, ahora que lo pienso, ocurrió hace casi 2 años. Fue en una cena familiar. Sofía y Javier habían invitado a varios parientes para celebrar su aniversario de boda. Yo llegué temprano para ayudar a Sofía con la comida. Estábamos en la cocina preparando su famoso estofado cuando sonó el timbre. «Deben ser Laura y Marcos», dijo Sofía, limpiándose las manos en el delantal. «Abre tú, mamá. Yo termino aquí». Fui a la puerta y abrí. Allí estaban. Laura, como siempre, impecable. Llevaba un vestido ajustado de color vino, tacones altos, el pelo recogido en un moño elegante. Marcos estaba a su lado, vestido con una camisa blanca y pantalones oscuros, llevando una botella de vino y un ramo de flores. «Carmen, qué alegría verte», dijo Laura, dándome un beso en la mejilla. Su perfume era fuerte, dulce, casi abrumador. «Pasad, pasad», dije, haciéndome a un lado. Marcos me sonrió con esa amabilidad tranquila que lo caracterizaba y me entregó las flores. «Para Sofía», dijo. «Espero que le gusten». «Le encantarán», respondí, cogiéndolas. «Gracias, Marcos». Laura entró en la casa como si fuera la dueña. Fue directa al salón donde Javier estaba colocando unas sillas. Y lo que vi a continuación fue lo que debería haber cuestionado en ese momento. Pero no lo hice, porque a veces, cuando no quieres ver algo, te convences de que no está ahí. Laura se acercó a Javier y lo abrazó. No fue un abrazo normal. No fue el saludo típico entre primos. Fue largo, demasiado largo. Y cuando se separaron, vi cómo la mano de ella se demoraba en el pecho de él un segundo más de lo necesario.
Vi cómo él le sonreía, una sonrisa que no era familiar, era íntima. Marcos no dijo nada. Se quedó en la entrada del salón, sosteniendo la botella de vino con una expresión que no supe leer en ese momento. Pero ahora, mirando atrás, creo que era resignación, como si ya lo supiera, como si hubiera visto esa escena tantas veces que ya ni siquiera le dolía. Esa noche cenamos todos juntos. Hubo risas, brindis, anécdotas. Sofía estaba feliz. Javier era el centro de atención, contando chistes, sirviendo vino, siendo el anfitrión perfecto. Y Laura estaba siempre cerca de él. Demasiado cerca. Le pasaba los platos, le llenaba la copa, se reía de todo lo que él decía con una risa aguda que me taladraba los oídos. Yo observaba desde mi sitio en la mesa, y cada vez que miraba a Marcos, lo veía haciendo lo mismo. Observar, en silencio, con esa tristeza tranquila de los hombres que han aprendido a no decir nada porque saben que nadie los va a escuchar. Después de la cena, mientras Sofía y yo recogíamos los platos en la cocina, ella me dijo: Laura es muy simpática, ¿verdad, mamá? Me encanta que Javier tenga una familia tan unida. Yo solo asentí, no dije lo que pensaba. No dije que algo en la forma en que Laura miraba a Javier me inquietaba. No dije que me parecía extraño que una prima casada se comportara así con su primo casado. No dije nada porque no quería ser esa suegra que ve problemas donde no los hay. Porque no quería preocupar a mi hija. Porque pensé que quizás solo era mi imaginación. Pero no lo era. La segunda fractura llegó unos meses después. Sofía me llamó una tarde, llorando. Su voz sonaba rota, desesperada. Mi corazón se aceleró de inmediato. «Mamá, ¿puedes venir?», dijo entre sollozos. «¿Qué ha pasado, cariño? ¿Estás bien? Solo ven, por favor». Dejé todo lo que estaba haciendo y conduje hasta su casa lo más rápido que pude. Cuando llegué, la encontré sentada en el sofá del salón con los ojos rojos e hinchados, abrazada a un cojín. Me senté a su lado y la abracé. «¿Qué ha pasado, mi amor?». Respiró hondo, intentando calmarse. «Javier y yo hemos tenido una pelea horrible». «¿Por qué?». Dudó, como si no supiera cómo decirlo. «Porque encontré mensajes en su teléfono». Mi corazón se detuvo. «¿Qué tipo de mensajes?». «Con Laura». Se me heló la sangre. «¿Qué decían?». «Nada. Nada explícito. Pero eran mensajes demasiado cariñosos, demasiado cercanos. Le decía cosas como: «Te echo de menos» y «¿Cuándo nos vemos?». Y cuando le pregunté, se enfadó. Me dijo que estaba exagerando, que Laura es su prima, que siempre han sido muy unidos, que no tengo derecho a ponerme celosa de su familia. Apreté los puños. «¿Y qué le dijiste?». Le dije que no me parecía normal, que los primos no se hablan así, que me hacía sentir incómoda. Y me levantó la voz. Me dijo que era una insegura, que me estaba inventando problemas, que si seguía así, iba a arruinar nuestro matrimonio. La rabia me subió por la garganta como fuego, pero la contuve porque mi hija necesitaba apoyo, no más conflictos. «Sofía, escúchame bien. No te estás inventando nada. Si algo te hace sentir incómoda, tienes todo el derecho a decirlo. Y un marido que te quiere no te haría sentir mal por expresar tus sentimientos». Me miró con esos ojos llenos de lágrimas, esos ojos que conocía desde que era una niña. «Pero, mamá, ¿y si tiene razón? ¿Y si solo estoy paranoica?». «No estás paranoica, cariño. Eres una mujer que está notando cosas que no están bien, y eso no es debilidad, es intuición». Pero Sofía no me escuchó, o quizás no quiso hacerlo. Porque unas horas después, Javier llegó a casa con un ramo de rosas. Le pidió perdón, le dijo que la amaba, que nunca más le volvería a hablar así, que ella era lo más importante en su vida. Y mi hija, como tantas mujeres, lo perdonó. Porque el amor a veces nos ciega, nos hace creer que las disculpas borran las heridas, nos hace pensar que una rosa puede tapar una mentira, y las fracturas siguen creciendo en silencio, en la oscuridad, hasta que un día todo se derrumba. El sonido de un coche aparcando frente a la casa me sacó de mis recuerdos. Miré por la ventana y vi el coche de Sofía. Mi hija se bajó rápidamente, con el rostro lleno de preocupación. Caminó hacia la puerta y antes de que pudiera tocar el timbre, yo ya le había abierto. «Mamá, ¿qué ha pasado?», dijo al entrar en la casa. Le cogí las manos. Estaban frías, temblorosas. «Siéntate, cariño. No quiero sentarme. Dime qué ha pasado». Respiré hondo, y antes de que pudiera responder,
Oímos otro coche. Marcos acababa de llegar. Se bajó de su coche con pasos rápidos y serios. Cuando entró en la casa me miró directamente a los ojos. ¿Dónde está mi mujer? No tuve que responder porque en ese momento, desde el fondo de la casa, se oyó un grito. Marcos, sácanos de aquí, por favor. Era la voz de Laura. Sofía me miró con los ojos muy abiertos, confundida, asustada. Mamá, ¿qué está pasando? Y yo, con la voz más firme que había usado en mi vida, le dije, lo que debería haberte dicho hace mucho tiempo, cariño. La verdad. Sofía me miró como si no me reconociera, como si las palabras que acababa de decir estuvieran en un idioma extraño que su cerebro se negaba a traducir. Marcos, en cambio, ya lo había entendido. Lo vi en la forma en que apretó la mandíbula, en la forma en que sus manos se cerraron en puños a sus costados. ¿Qué verdad, mamá?, preguntó Sofía con la voz temblorosa. Pero antes de que pudiera responder, los gritos del baño se intensificaron. Javier golpeaba la puerta con fuerza. Laura lloraba, suplicaba. Y Marcos empezó a caminar por el pasillo con pasos firmes y decididos. Marcos, espera, dije, interponiéndome en su camino. Necesito que veas esto con calma. Se detuvo, me miró, y en sus ojos vi algo que me sorprendió. No era sorpresa, no era confusión, era confirmación. Como si lo que estaba a punto de descubrir fuera algo que ya sabía, algo que llevaba mucho tiempo negándose a sí mismo. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?, me preguntó. Y su voz sonaba cansada, derrotada. No lo sé, respondí sinceramente. Pero los he encontrado juntos en el baño hoy, encerrados. Sofía soltó un sonido ahogado, un quejido que salió de lo más profundo de su pecho. Se llevó las manos a la boca y dio un paso atrás, como si mis palabras fueran un golpe físico. No, susurró. No, mamá, tiene que haber una explicación. Javier, él no haría eso, no a mí. Y ahí estaba, la negación. Esa reacción automática que tenemos las mujeres cuando alguien nos muestra una verdad que no queremos aceptar. Porque aceptarla significa que todo lo que creíamos, todo en lo que confiábamos, todo por lo que luchamos era una mentira. Y eso duele más que cualquier traición. Cariño, yo los he visto, dije, acercándome a ella. Los he visto con mis propios ojos. Pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Quizás solo estaban hablando. Quizás. Quizás Laura tenía un problema y Javier la estaba ayudando. Quizás. Sofía, la voz de Marcos cortó sus palabras como un cuchillo. No busques excusas. Yo también he visto cosas durante mucho tiempo, y siempre encontré la forma de justificarlas. Pero en el fondo, siempre lo supe. Mi hija lo miró, con el rostro bañado en lágrimas. ¿Qué cosas?, preguntó, aunque creo que no quería saber la respuesta. Marcos respiró hondo, y por primera vez lo vi vulnerable, roto. Los mensajes. Las llamadas a altas horas de la noche. Las veces que Laura llegaba tarde a casa oliendo a un perfume que no era el suyo. Las excusas. Siempre las excusas. Hizo una pausa. Y las veces que mencionaba el nombre de Javier. Demasiadas veces. Con demasiada familiaridad. Sofía negó con la cabeza, como si pudiera borrar la realidad con ese gesto. No, esto no puede estar pasando. Pero estaba pasando, y los gritos del baño eran la prueba. «¡Carmen, abre esta puerta!», gritó Javier, y no había ni rastro de la sonrisa cínica que me había mostrado antes. Ahora solo había pánico, miedo. Marcos caminó hacia el pasillo. Sofía y yo lo seguimos. Y cuando llegamos a la puerta del baño, los tres nos detuvimos, como si cruzar ese umbral fuera cruzar un punto de no retorno. «Ábrela», dijo Marcos mirándome. Saqué la llave de mi bolsillo. Mis manos ya no temblaban. Estaban firmes, porque sabía que lo que estaba haciendo era lo correcto. Que mantenerlos encerrados esos pocos minutos había sido necesario, porque a veces la verdad necesita tiempo para llegar, necesita testigos, necesita que las personas adecuadas estén presentes para que no pueda ser negada, tergiversada, manipulada. Giré la llave en la cerradura y abrí la puerta. Lo primero que vi fue a Laura. Estaba sentada en el borde de la bañera con el rostro descompuesto, el maquillaje corrido por las lágrimas, el pelo revuelto. Ya no era la mujer impecable que había entrado en esta casa tantas veces con esa sonrisa perfecta.
Ahora era solo una mujer atrapada en su propia mentira. Y luego estaba Javier, de pie, con la camisa todavía mal abrochada, el pelo revuelto. Y cuando vio a Sofía parada en el umbral, algo en su expresión cambió. Intentó recomponerse, intentó buscar las palabras, pero no había palabras que pudieran arreglar esto. Sofía, mi amor, dijo, dando un paso hacia ella. Esto no es lo que parece. Mi hija retrocedió como si su cercanía la quemara. No te acerques a mí, dijo, y su voz sonaba hueca, muerta. Amor, por favor, déjame explicarte. ¿Explicar qué? Gritó Sofía, y fue la primera vez que la oí gritar así, con esa rabia mezclada con dolor que solo nace de la traición. ¿Explicar por qué estabas encerrado en el baño con ella? ¿Explicar por qué llevas la ropa así? ¿Explicar por qué mi madre tuvo que encerraros para que no escaparais? Javier abrió la boca, la cerró, buscando una respuesta que no existía. Yo. Solo estábamos hablando. No me trates como a una idiota, lo interrumpió Sofía. No me insultes más de lo que ya lo has hecho. Laura, desde la bañera, empezó a llorar más fuerte. Marcos entró en el baño y se paró frente a ella. No dijo nada, solo la miró. Y ese silencio fue más devastador que cualquier grito. Marcos, yo. Empezó a decir Laura, pero él levantó una mano pidiéndole que se callara. No, dijo, y su voz era fría, distante. No quiero oírlo. Ni ahora, ni quizás nunca. Sacó su teléfono del bolsillo y empezó a hacer fotos. A Laura, a Javier, al baño, a todo. ¿Qué haces?, preguntó Laura, con los ojos muy abiertos por el shock. Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo, respondió Marcos sin levantar la vista de su teléfono. Documentar la verdad, porque sé que mañana ambos intentaréis negarlo. Diréis que todo fue un malentendido. Inventaréis excusas. Pero estas fotos hablarán por mí cuando mi abogado las presente. Laura se puso pálida. ¿Abogado? Sí, abogado. Voy a pedir el divorcio y voy a luchar por todo. Por la casa, por el negocio, por cada dólar que invertí en esta farsa de matrimonio. Y estas fotos se asegurarán de que lo consiga. Laura se derrumbó. Cayó al suelo, llorando, suplicando, pero Marcos ya no la miraba. Se había cansado, y se notaba. Sofía, mientras tanto, seguía de pie en el umbral, mirando a Javier, y él intentó acercarse a ella de nuevo. Sofía, por favor, escúchame. Esto fue un error, un momento de debilidad, pero a quien amo es a ti. Eres mi esposa. Ya he llamado a mi abogado, dijo Sofía, y su voz sonaba extrañamente tranquila, demasiado tranquila. Javier se quedó helado. ¿Qué? De camino aquí, llamé a mi abogado. Le conté lo que mi madre me dijo, y me dijo que documentara todo, que no te dejara salir de esta casa hasta que llegara la policía si era necesario, que consiguiera testigos. Hizo una pausa y lo miró directamente a los ojos. Y ahora que te veo aquí con ella de esta manera, sé que hice lo correcto al llamar. Javier dio un paso atrás como si las palabras de Sofía fueran golpes. Sofía, no puedes hacer esto. Somos un matrimonio. Podemos arreglarlo. Podemos ir a terapia. Podemos. No podemos hacer nada, lo interrumpió ella, porque ya no hay un nosotros. No hay un matrimonio. Solo hay un hombre que engañó a su mujer con su propia prima, y una mujer que fue lo suficientemente estúpida como para creer en él durante 5 años. No digas eso, dijo Javier, y ahora su voz sonaba desesperada. No eres estúpida. Eres. Quiero que te vayas de mi casa. Ahora, dijo Sofía. Ahora, Javier. Coge tus cosas y vete. Y no vuelvas nunca más. El silencio que siguió fue tan denso que dolía respirar. Javier la miró. Buscó en sus ojos alguna señal de duda, alguna grieta por la que colarse, pero no encontró ninguna. Porque en ese momento, mi hija dejó de ser la mujer sumisa que había justificado mensajes extraños, que había acallado sus dudas, que se había tragado su dolor para mantener la paz. En ese momento, Sofía se convirtió en lo que siempre debió ser. Una mujer que no acepta migajas, una mujer que no negocia su dignidad. Javier salió del baño, pasó al lado de Sofía sin mirarla, caminó hacia el dormitorio que habían compartido durante 5 años y empezó a sacar ropa del armario,
a meter cosas en una maleta mientras nosotros lo observábamos en silencio. Laura intentó levantarse, pero Marcos la detuvo. «Tú te quedas aquí», le dijo, «hasta que yo decida qué hacer contigo». Mientras tanto, yo observaba a mi hija. Veía las lágrimas corriendo por su rostro, veía su cuerpo temblar, pero también veía algo más. Veía fuerza, veía determinación, veía a una mujer que se estaba rompiendo pero que no se estaba rindiendo. Me acerqué a ella y la abracé, y cuando su cabeza se apoyó en mi hombro, susurró: «Hice lo correcto, mamá. Hiciste lo que era justo, cariño. Y eso es lo único que importa». Javier salió del dormitorio con una maleta en la mano. Se detuvo frente a Sofía. Intentó decir algo, pero ella levantó una mano, silenciándolo. «Adiós, Javier», dijo. «Y que Dios te perdone, porque yo no lo voy a hacer». Él bajó la mirada y, sin decir una palabra más, salió de la casa. La puerta se cerró tras él con un sonido que pareció sellar el fin de una era. Marcos ayudó a Laura a ponerse de pie. Ella seguía llorando, murmurando disculpas que nadie quería oír. «Nos vamos», le dijo Marcos. «Y cuando lleguemos a casa, vas a hacer las maletas, porque mañana mismo empiezo los trámites del divorcio». Laura intentó aferrarse a su brazo, pero él se apartó con firmeza. «Por favor, Marcos, por favor, perdóname». «No», dijo, y fue la respuesta más clara que había dado en años. «Esto se ha acabado». Salieron de la casa, y cuando la puerta se cerró por segunda vez, Sofía se derrumbó. Se hundió en el suelo, llorando, gritando, liberando todo el dolor que había estado conteniendo. Y yo me arrodillé a su lado, la abracé, la sostuve, porque eso es lo que hacemos las madres. Sostenemos. Incluso cuando también estamos rotas, incluso cuando también tenemos miedo, porque sabemos que después de la tormenta siempre llega la calma, y que las mujeres que aprenden a soltar lo que les hace daño son las que encuentran la paz. Mientras os cuento todo esto, me pregunto desde dónde me estaréis escuchando. Escribid el nombre de vuestra ciudad en los comentarios. Esa noche me quedé con Sofía. No podía dejarla sola. No después de lo que había pasado. Cuando por fin dejó de llorar, cuando su cuerpo dejó de temblar, la ayudé a levantarse del suelo y la llevé al sofá. Le preparé una manzanilla, la misma que le preparaba cuando era pequeña y tenía pesadillas, y me senté a su lado en silencio, porque a veces las palabras sobran. Afuera, la noche había caído. Las farolas de la calle se encendieron una a una. El mundo seguía girando como si nada hubiera pasado, pero dentro de esa casa, todo había cambiado. El matrimonio de mi hija se había acabado. La familia que había construido con tanto amor se había desmoronado en cuestión de minutos. Y ahora, en el silencio de ese salón, empezaba el verdadero trabajo, recoger los pedazos. Sofía sostenía la taza de manzanilla entre sus manos, mirando el líquido caliente sin beberlo. «¿Desde cuándo lo sabías, mamá?», preguntó de repente sin levantar la vista. «¿Saber qué, cariño? Que algo no iba bien, que Javier, que no era el hombre que yo pensaba». Suspiré. Era una pregunta difícil porque la verdad era complicada. «Desde hace un tiempo», admití. Pero no estaba segura. Solo tenía sensaciones, momentos incómodos, pequeñas cosas que no podía demostrar pero que me inquietaban. «¿Por qué nunca me dijiste nada?». Me miró a los ojos. Esos ojos que también conocía. Esos ojos que me habían mirado con confianza durante 31 años. Porque no quería ser esa madre entrometida que arruina la felicidad de su hija por unas sospechas. Porque pensé que quizás me equivocaba. Hice una pausa, sintiendo el peso de la culpa. Porque tenía miedo de que si te decía algo y me equivocaba, me apartaras de tu vida. Sofía dejó la taza sobre la mesa, se giró hacia mí y me cogió las manos. «Mamá, escúchame bien. Tú no tienes la culpa de nada. Nada de esto es tu responsabilidad. El único culpable es Javier. Él y Laura. Ellos eligieron traicionarnos. Ellos eligieron mentir. Tú. Tú solo me protegiste, como siempre has hecho». Sus palabras me rompieron. Las lágrimas que había estado conteniendo durante todo el día por fin salieron. Y lloramos las dos juntas, abrazadas, liberando el dolor que habíamos llevado en silencio. Cuando nos calmamos, Sofía se secó los ojos con el dorso de la mano y respiró hondo. «Necesito saber desde cuándo», dijo, y su voz sonaba más firme.
Necesito saber cuánto tiempo me estuvieron mintiendo. No sé si eso te ayudará, cariño. Quizás no, pero necesito saberlo de todas formas. Necesito entender. Necesito saber qué parte de mi vida fue real y qué parte fue una mentira. Asentí, porque la entendía. Porque cuando te traicionan, necesitas respuestas, aunque esas respuestas duelan. ¿Quieres que revisemos sus cosas? Le pregunté. Me miró, dudando, y luego asintió. Nos levantamos del sofá y caminamos hacia el dormitorio. El dormitorio que Sofía había compartido con Javier durante 5 años. El dormitorio donde habían dormido juntos, soñado juntos, planeado un futuro que ahora estaba hecho añicos. Sofía encendió la luz. La cama estaba deshecha. La maleta de Javier había dejado el armario medio vacío, pero todavía quedaban cosas. Ropa, papeles, objetos personales que no le había dado tiempo a llevarse. ¿Por dónde empiezo?, murmuró Sofía, mirando a su alrededor con una mezcla de dolor y determinación. «Por donde te diga tu instinto», respondí. Caminó hacia la mesita de noche del lado de Javier. Abrió el cajón superior. Había papeles, recibos, una cartera vieja, llaves que ya no usaba. Nada importante. Abrió el segundo cajón, más de lo mismo, y luego el tercero. Y fue entonces cuando lo encontró. Un sobre blanco, liso, escondido debajo de unos documentos de trabajo. Sofía lo sacó con manos temblorosas. Me miró. ¿Lo abro? Es tu decisión. Cariño. Respiró hondo y lo abrió. Dentro había fotos, muchas, y cuando Sofía las sacó, su rostro se descompuso. Eran fotos de Javier y Laura, juntos, en lugares que Sofía no reconocía, en restaurantes, en hoteles, en la playa, abrazados, besándose, sonriendo como si fueran una pareja de verdad. «Dios mío», susurró Sofía, y su voz sonó como si algo dentro de ella se estuviera rompiendo. «Dios mío». «Mamá, mira las fechas». Le quité las fotos de las manos porque vi que estaba a punto de desmoronarse, y cuando las miré, entendí por qué. Las fotos tenían fechas impresas en el reverso, y las fechas eran de hacía 3 años. 3 años. Eso significaba que la traición no era reciente, no era un error de una noche, no era un momento de debilidad. Era una relación paralela que llevaba años manteniéndose a espaldas de Sofía. 3 años, dijo Sofía, y empezó a reír. Pero no era una risa de alegría. Era una risa amarga, rota, llena de dolor. 3 años, mamá. 3 malditos años me estuvo mintiendo. 3 años durmiendo conmigo, diciéndome que me quería, planeando un futuro conmigo mientras tenía otra vida con ella. Se derrumbó sobre la cama, abrazando las fotos contra su pecho. ¿Cómo he podido ser tan ciega? ¿Cómo no me di cuenta? Me senté a su lado y le acaricié el pelo. Porque confiabas en él, cariño. Porque cuando amas a alguien, no buscas razones para desconfiar. Buscas razones para creer. Y él se aprovechó de eso. Sofía negó con la cabeza, llorando. Debería haberlo sabido. Debería haber insistido más cuando encontré esos mensajes. Debería haber investigado. Debería. No, la interrumpí con firmeza. No hagas eso. No te culpes por la maldad de otro. Tú hiciste lo que haría cualquier mujer que ama. Confiaste, creíste, perdonaste. Y no hay nada de malo en eso. Lo que está mal es lo que él hizo, no lo que tú dejaste de hacer. Sofía se quedó en silencio, asimilando mis palabras. Luego, con un movimiento brusco, se levantó de la cama. «Necesito seguir buscando», dijo. «Necesito saberlo todo». Abrió el armario, revisó los bolsillos de las camisas que Javier había dejado, revisó las cajas de la estantería superior, revisó cada rincón de esa habitación como si fuera una detective buscando las pistas de un crimen. Y en cierto modo, lo era. Y encontró más cosas. Encontró recibos de hotel, recibos de restaurantes caros donde supuestamente Javier estaba en reuniones de trabajo. Encontró facturas de regalos, perfumes, joyas, ropa, todo para Laura. «Este collar», dijo Sofía, sosteniendo una factura. Me dijo que era para su madre, por su cumpleaños. Y yo le creí todo. Siguió buscando, y al fondo del armario, debajo de una caja de zapatos, encontró algo más.
Un teléfono. Un teléfono antiguo que supuestamente Javier había dejado de usar. Sofía lo encendió. Todavía tenía batería. Y cuando la pantalla se iluminó, no había contraseña, porque Javier nunca pensó que nadie lo encontraría. Sofía abrió los mensajes, y allí estaba. Todo. Años de conversaciones con Laura, mensajes explícitos, planes para verse, mentiras coordinadas para engañar tanto a Sofía como a Marcos. Promesas de que algún día estarían juntos de verdad, sin tener que esconderse. Odio tener que fingir que solo somos primos, leyó Sofía en voz alta, con la voz temblorosa. Pronto voy a dejarlo todo y nos iremos juntos. Me miró. ¿Lo ves, mamá? Estaba planeando dejarme. Todo este tiempo yo estaba viviendo una mentira, pensando que teníamos un futuro. ¿Y él? Él solo estaba esperando el momento adecuado para destruirme. Sofía. No, mamá, no me digas que todo va a estar bien, porque no lo está. 5 años de mi vida. 5 años que nunca recuperaré. 5 años que desperdicié en un hombre que nunca me quiso de verdad. Se hundió en el suelo, sosteniendo el teléfono, llorando con un dolor que le salía de lo más profundo del alma. Y yo me arrodillé a su lado, la abracé y dejé que llorara todo lo que necesitara, porque a veces el duelo es necesario, el llanto es necesario, la rabia es necesaria. Antes de poder sanar, primero necesitas soltar todo el veneno que te dieron. Pasamos horas en esa habitación, buscando, descubriendo, llorando, y con cada nueva prueba que encontrábamos, la traición se hacía más grande, más cruel, más imperdonable. Había fotos de viajes que supuestamente Javier había hecho solo por trabajo, pero allí estaba Laura a su lado, sonriendo en playas paradisíacas mientras Sofía se quedaba en casa trabajando, esperándolo, confiando en él. Había correos electrónicos donde Javier y Laura hablaban de Sofía y Marcos como si fueran obstáculos, como si fueran problemas que tarde o temprano solucionarían. Había incluso conversaciones donde Laura le decía a Javier que Marcos sospechaba, pero que ella siempre sabía cómo calmarlo, cómo manipularlo, cómo hacerle creer que todo estaba bien. Son monstruos, dijo Sofía, y ya no lloraba. Ahora sus ojos estaban secos, fríos. Son 2 monstruos que jugaron con nuestras vidas como si fuera un juego. Sí, dije, pero el juego se ha acabado, y ahora van a tener que afrontar las consecuencias. Sofía me miró. ¿Crees que Marcos estará descubriendo todo esto también? Probablemente. Y si es la mitad de hombre que creo que es, no se va a quedar de brazos cruzados. Sofía asintió. Y por primera vez en toda la noche, vi algo en sus ojos que no era dolor. Era determinación. Voy a llamar a mi abogado a primera hora de la mañana, dijo. Voy a darle todas estas pruebas. Y voy a asegurarme de que Javier no se quede con nada. Nada de lo que construimos juntos. Porque lo que construimos fue con mi trabajo, con mi esfuerzo, con mi confianza. Y él lo único que aportó fueron mentiras. Bien, dije, sintiéndome orgullosa de mi hija. Eso es exactamente lo que tienes que hacer. Nos quedamos allí sentadas en el suelo de esa habitación, rodeadas de las pruebas de una traición que había durado años. Y aunque el dolor era inmenso, aunque la herida era profunda, yo sabía que mi hija iba a salir de esta. Porque era fuerte, porque era una luchadora, porque tenía algo que Javier y Laura nunca tuvieron: dignidad. Todavía me pregunto si hice lo correcto. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Desperté en el sofá del salón de Sofía. No había dormido bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Javier, sonriéndome con esa arrogancia cruel cuando me dijo que nadie le creería a una vieja loca. Veía las fotos de él y Laura, abrazados en lugares donde nunca deberían haber estado juntos. Veía a mi hija, rota en el suelo, sosteniendo las pruebas de una traición que había durado años. Pero también veía algo más. Veía fuerza. Veía a una mujer que, a pesar del dolor, estaba eligiendo luchar, eligiendo no quedarse callada. Y eso, en medio de tanta oscuridad, era una luz. Me levanté despacio, intentando no hacer ruido. Sofía dormía en su habitación. Le había costado horas conciliar el sueño. La había oído llorar, dar vueltas, suspirar. Pero al final, el agotamiento había ganado, y ahora necesitaba ese descanso, porque los días que venían no iban a ser fáciles. Fui a la cocina y preparé café. El aroma llenó la casa. Ese olor reconfortante que siempre me recordaba a las mañanas tranquilas.
A los días en que el mundo todavía tenía sentido. Serví 2 tazas y me senté junto a la ventana, viendo cómo la ciudad despertaba. Los pájaros cantaban, los vecinos salían a trabajar. La vida seguía, indiferente al dolor que habitaba entre estas paredes. Oí unos pasos a mi espalda. Era Sofía. Tenía el pelo revuelto, los ojos hinchados, la ropa arrugada, pero estaba de pie, y eso era lo que importaba. «Buenos días, cariño», le dije, entregándole una taza de café. «Buenos días, mamá», respondió ella, cogiendo la taza y sentándose frente a mí. Bebimos en silencio durante unos minutos. Un silencio que no era incómodo. Era un silencio de comprensión, entre dos mujeres que sabían que las palabras a veces no son suficientes para sanar, pero la compañía sí lo es. «Llamé a mi abogado», dijo Sofía de repente. «Hace una hora. Le envié fotos de todo lo que encontramos anoche». «¿Y qué te ha dicho?» «Que tengo un caso sólido. Que con todas estas pruebas, Javier no tiene forma de defenderse. Que puedo pedir el divorcio por adulterio y quedarme con la casa, el coche, todo lo que compramos juntos. Porque aunque muchas cosas estén a nombre de los dos, las pruebas de su infidelidad me favorecen». Asentí, sintiendo una sensación de alivio. Al menos en el frente legal, mi hija tenía el control. «¿Y cómo te sientes con eso?» Sofía bajó la vista hacia su taza de café. «No lo sé, mamá. Debería sentirme aliviada, ¿verdad? Debería sentirme poderosa. Pero solo me siento vacía. Como si todo por lo que trabajé, todo en lo que creí, fuera una mentira. No fue una mentira, cariño. Tú amaste de verdad. Fuiste honesta. Construiste algo real. El hecho de que él no fuera digno de ese amor no significa que tu amor fuera falso». Sofía levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de algo más. Comprensión. «¿Sabes qué es lo que más me duele, mamá? Dime, que confié en él plenamente. Le abrí mi corazón, mi casa, mi vida, y él. Él usó esa confianza para destruirme. Me despertaba cada mañana a su lado. Le preparaba el desayuno. Le preguntaba cómo había dormido. Le decía que lo quería. Y él me sonreía, me besaba, me decía que él también me quería. Y todo ese tiempo, todo ese maldito tiempo, estaba pensando en ella». Su voz se quebró. Pero no lloró. Era como si ya no le quedaran lágrimas. «¿Sabes cuántas veces, mamá? ¿Cuántas veces le dije que quería tener un bebé con él? ¿Cuántas veces soñé con formar una familia? Y él siempre me decía que todavía no, que esperáramos un poco más, que quería tener más estabilidad económica. Y yo le creí. Pensé que era responsable, que estaba pensando en nuestro futuro. Pero ahora entiendo que solo estaba ganando tiempo. Tiempo para estar con ella sin tener que lidiar con un hijo que lo atara a mí para siempre». Cerré los ojos, sintiendo cómo la rabia crecía dentro de mí. Rabia contra Javier, rabia contra Laura, rabia contra todos los que se sienten con el derecho de jugar con los sentimientos de la gente como si fueran piezas de un juego. «Sofía», dije, cogiéndole las manos, «escúchame bien. Lo que Javier hizo es imperdonable, y lo que Laura hizo también. Pero no puedes dejar que eso te defina. No puedes dejar que su traición te robe la capacidad de volver a confiar, de volver a amar, de volver a soñar. ¿Cómo se supone que voy a volver a confiar en alguien, mamá? ¿Cómo voy a volver a creer en un hombre cuando el hombre que me juró amor me mintió durante años?» «No lo sé», admití. «Pero sé que el dolor de hoy no será el dolor de siempre. Sé que vas a sanar, poco a poco. Y sé que cuando llegue el momento, cuando llegue la persona adecuada, sabrás reconocerla. Porque ahora sabes qué buscar. Ahora sabes qué señales ignorar y a cuáles prestar atención». Sofía asintió lentamente, procesando mis palabras. «¿Crees que Marcos estará pasando por lo mismo?» «Estoy segura». En ese momento, como si el universo hubiera escuchado nuestra conversación, el teléfono de Sofía vibró. Era un mensaje de Marcos. Sofía lo abrió y lo leyó en voz alta. «Sofía, soy Marcos. Espero que estés bien, dentro de lo que cabe. Anoche revisé el teléfono de Laura. Lo encontré todo. Mensajes, fotos, todo. Mi abogado ya está preparando los papeles del divorcio. Laura se va a quedar sin nada. Quería que lo supieras. Y quería daros las gracias a ti y a tu madre por tener el valor de mostrarme la verdad. Sé que no fue fácil, pero me liberasteis de una mentira que llevaba años cargando.
Si necesitas hablar o si necesitas ayuda con el proceso legal, aquí estoy. No estás sola en esto. Sofía terminó de leer el mensaje y se quedó mirando la pantalla en silencio. Es un buen hombre, dije. Sí, respondió Sofía. Lo es. Y Laura lo destrozó, igual que Javier me destrozó a mí. Pero no os dejaron destrozadas, le dije. Os dejaron heridas, que es diferente. Porque las heridas sanan, y cuando sanan, te hacen más fuerte. Sofía le respondió a Marcos. Gracias por escribir, Marcos. Yo también encontré muchas cosas anoche. Cosas que no estaba segura de querer saber, pero que necesitaba saber. Mi abogado también está preparando todo. Y tienes razón, no estamos solos. Nos tenemos el uno al otro como testigos de que no estábamos locos, de que nuestras sospechas eran reales. Gracias por eso. Dejó el teléfono sobre la mesa y me miró. ¿Crees que Javier intentará contactarme? Probablemente. Los hombres como él siempre intentan volver. Siempre intentan manipular, convencer, hacerte dudar de tu decisión. No le voy a responder. Bien. Anoche bloqueé su número. También bloqueé a Laura. No quiero saber nada de ellos nunca más. Es la mejor decisión que podrías haber tomado. Sofía respiró hondo y se levantó de la mesa. Voy a darme una ducha. Voy a arreglarme. Y voy a ver a mi abogado en persona. Quiero asegurarme de que todo esté en orden. Quiero asegurarme de que Javier no pueda hacerme más daño. La vi caminar hacia el baño con pasos firmes y decididos, y me sentí orgullosa, porque mi hija, a pesar de estar rota, no se estaba rindiendo. Se estaba levantando. Mientras esperaba, me puse a limpiar la casa. Recogí las tazas de café, lavé los platos, ordené el salón. Y cuando llegué al dormitorio, vi todas las pruebas que habíamos encontrado la noche anterior todavía esparcidas sobre la cama. Las fotos, los recibos, el teléfono. Las recogí con cuidado y las metí en una caja. Una caja que Sofía llevaría a su abogado. Una caja llena de verdades que habían estado ocultas durante años. Y al cerrar esa caja, pensé en algo. Pensé en cuántas mujeres en el mundo están viviendo mentiras sin saberlo. ¿Cuántas están confiando en hombres que no merecen esa confianza? ¿Cuántas están ignorando señales porque tienen miedo de lo que puedan descubrir? Y pensé en lo importante que es escuchar esa voz interior. Esa voz que te dice que algo no va bien. Esa voz que te inquieta cuando ves cosas que no cuadran. Porque esa voz muchas veces es la que te salva. Sofía salió del baño 1 hora después. Se había arreglado, se había maquillado, se había peinado. Llevaba un vestido sencillo pero elegante, y aunque en sus ojos todavía se veían restos de llanto, también se veía determinación. «Estoy lista», me dijo. «¿Quieres que te acompañe?» «No, mamá, necesito hacer esto sola. Pero gracias por todo, por estar aquí, por no juzgarme, por protegerme, por ser la madre que siempre has sido». La abracé fuerte, tan fuerte como cuando era una niña y tenía miedo a la oscuridad. Tan fuerte como cuando era una adolescente y sufrió su primer desamor. Tan fuerte como ahora, que se enfrentaba a la peor traición de su vida. Siempre estaré aquí, cariño. Siempre. Sofía se fue a su cita con el abogado, y yo me quedé en la casa, esperando, pensando, procesando todo lo que había sucedido en las últimas 24 horas. Había venido a esta casa a organizar una fiesta sorpresa y había terminado siendo testigo de una traición que llevaba años ocurriendo. Había sido insultada, subestimada, llamada vieja loca por un hombre que pensaba que podía salirse con la suya. Pero ese hombre se había equivocado, porque yo no era una vieja loca. Era una madre, una mujer, una guardiana de la verdad, y había hecho lo correcto. Había cerrado esa puerta, había hecho esas llamadas, había puesto las cartas sobre la mesa, y ahora mi hija y Marcos tenían la oportunidad de rehacer sus vidas, de sanar, de empezar de nuevo. Y Javier y Laura tendrían que afrontar las consecuencias de sus actos, porque la vida, tarde o temprano, siempre cobra sus deudas. Y la verdad, por mucho que duela, siempre es mejor que una mentira. Habían pasado 2 semanas desde aquel día. 2 semanas en las que la vida de Sofía cambió por completo. 2 semanas en las que los abogados se movieron rápido, en las que se firmaron papeles, en las que las verdades salieron a la luz de forma oficial. 2 semanas en las que mi hija aprendió que perderlo todo no significa quedarse sin nada, siempre y cuando conserves tu dignidad. Seguí visitándola todos los días.
A veces me quedaba a dormir. Otras veces solo pasaba unas horas haciéndole la comida, escuchándola, sosteniéndola cuando el peso de todo se hacía demasiado. Porque el proceso de un divorcio no es solo legal, es emocional, es desgarrador. Es como arrancar unas raíces que llevan años creciendo, aunque esas raíces estuvieran envenenadas. Sofía había solicitado el divorcio por adulterio. Su abogado había sido claro. Con todas las pruebas que tenían, Javier no tenía defensa posible. Las fotos, los mensajes, los recibos, el teléfono secreto, todo apuntaba a una infidelidad sostenida durante años. Y en esos casos, la ley favorece a la parte agraviada. Pero Javier no se iba a rendir fácilmente. Una tarde, mientras Sofía y yo estábamos en el salón revisando unos documentos que había enviado el abogado, sonó el timbre. Sofía se tensó de inmediato. ¿Esperas a alguien?, le pregunté. No, respondió con la voz temblorosa. Me levanté y me acerqué a la ventana. Miré hacia afuera y allí estaba, Javier, de pie en la puerta con un ramo de flores en las manos y una expresión que intentaba parecer arrepentida. Es él, le dije a Sofía. Se puso pálida. No quiero verlo. No tienes por qué. Pero Javier volvió a tocar el timbre y luego gritó. Sofía, sé que estás ahí. Por favor, déjame hablar contigo. Solo 5 minutos. Sofía cerró los ojos, respirando hondo. Voy a hablar con él, dijo, pero lo haré aquí, en la puerta. No va a poner un pie en esta casa nunca más. ¿Estás segura? Sí. Necesito hacer esto. Necesito mirarlo a los ojos y decirle todo lo que me he estado guardando. Asentí y caminé con ella hasta la puerta. Sofía abrió, y allí estaba Javier, con el pelo perfectamente peinado, la ropa impecable, las flores en la mano, como si eso pudiera borrar 3 años de mentiras. Sofía, dijo, con la voz suave, casi rota. Gracias por abrir. Yo. ¿Qué quieres, Javier?, interrumpió Sofía con la voz fría y distante. Quiero hablar contigo. Quiero explicarte. No hay nada que explicar. Lo encontré todo. Las fotos, los mensajes, todo. Javier bajó la mirada. Sé que cometí un error terrible, pero un error. Sofía soltó una risa amarga. ¿Llamas error a 3 años de infidelidad? ¿3 años de mentirme a la cara todos los días? ¿3 años de acostarte conmigo mientras planeabas un futuro con ella? Sofía, por favor. No, interrumpió ella de nuevo. No me digas por favor. No me digas que lo sientes. No me traigas flores como si eso fuera a arreglar algo, porque no lo hará. Nada de lo que digas o hagas cambiará lo que hiciste. Javier dio un paso hacia ella, pero Sofía levantó una mano, deteniéndolo. No te acerques más. Solo quiero que me escuches. Solo quiero que entiendas que a quien amo es a ti. Que Laura fue. Fue solo una distracción. Fue una debilidad. Pero mi corazón siempre ha estado contigo. Sofía lo miró fijamente, y luego, con una voz tan tranquila que me dio escalofríos, dijo: ¿Sabes qué, Javier? Quizás en algún momento eso me habría importado. Quizás hace 2 semanas, si me hubieras dicho eso, habría dudado. Habría considerado perdonarte, porque así de estúpida era, así de ciega estaba. Pero ahora, después de ver las fotos de vosotros dos en playas donde me decías que estabas trabajando, después de leer los mensajes donde os burlabais de mí y de Marcos, después de entender que nunca fui tu prioridad, después de todo eso, ya no me importa lo que sientas, ya no me importa lo que quieras, solo me importa una cosa, que salgas de mi vida para siempre. Javier la miró, atónito, como si no pudiera creer que Sofía le estuviera hablando de esa manera. Sofía, no puedes hablar en serio. Somos un matrimonio. Llevamos 5 años juntos. No puedes tirar todo eso por la borda. Yo no he tirado nada por la borda, Javier. Lo hiciste tú. Tú destruiste este matrimonio el día que decidiste acostarte con tu prima. Lo destruiste cada vez que me mentiste, cada vez que me hiciste sentir culpable por sospechar, cada vez que me dijiste que estaba loca por sentir que algo no iba bien. Tú destruiste esto, no yo. Javier intentó cogerle la mano, pero Sofía la apartó de inmediato. No me toques. Sofía, por favor, dame una oportunidad. Podemos ir a terapia. Podemos arreglarlo. Cambiaré, te lo juro. Haré lo que sea para recuperar tu confianza. No quiero tu cambio.
No quiero tu terapia. No quiero nada de ti. Solo quiero que firmes los papeles del divorcio y te vayas. Javier la miró con los ojos llenos de lágrimas. Y por un momento, casi pareció un hombre arrepentido. Pero Sofía ya no se dejaba engañar por las apariencias. ¿Y la casa?, preguntó Javier cambiando de táctica. ¿Te vas a quedar con todo? Sí, respondió Sofía, porque fui yo la que trabajó para comprar esta casa. Fui yo la que dio la entrada. Fui yo la que pagó la hipoteca mientras tú te gastabas tu sueldo llevando a Laura a hoteles caros. Así que sí, me quedo con esta casa, y con el coche, y con todo lo que compramos juntos, porque no te mereces nada. Javier apretó los puños, y por primera vez vi algo en sus ojos que no era arrepentimiento, era rabia. Esto no ha acabado, dijo, con voz amenazante. Mi abogado va a luchar por esto. Me aseguraré de que no te quedes con todo. Lucha todo lo que quieras, respondió Sofía impasible. Pero vas a perder, porque tengo pruebas, tengo testigos, tengo todo lo que necesito para demostrar que fuiste un marido infiel, mentiroso y manipulador. Y cuando el juez vea todo eso, te quedarás sin nada. Javier tiró las flores al suelo. Eres una zorra, dijo, y la palabra goteó de su boca como veneno. Pero Sofía no se inmutó, no se rompió. Solo lo miró con una tranquilidad que no sabía que poseía. Quizás, dijo, pero soy una zorra con dignidad, y eso es más de lo que tú tendrás jamás. Javier se dio la vuelta y caminó hacia su coche. Antes de subirse, se giró una última vez y gritó: «¡Te vas a arrepentir de esto, Sofía! ¡Te vas a quedar sola! Nadie te va a querer como yo te quise». Sofía sonrió. Fue una sonrisa triste, pero también liberadora. «Si así es como me quisiste, Javier, entonces prefiero estar sola». Javier se subió a su coche y se marchó, dejando las flores esparcidas por el suelo. Sofía cerró la puerta y se apoyó en ella. Respiró hondo y luego me miró. «Lo he hecho, mamá. Le he dicho todo. Y no me he roto». La abracé con fuerza. «Estoy muy orgullosa de ti, cariño». Se dejó abrazar. Y aunque no lloró, sentí su cuerpo temblar. No de miedo, sino de alivio. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones con abogados, firmas de documentos, declaraciones. El proceso legal avanzó rápidamente. Javier intentó luchar por la casa, pero las pruebas eran abrumadoras. Su infidelidad estaba documentada, y según la ley, a Sofía le correspondían los bienes adquiridos durante el matrimonio. Laura, por su parte, también estaba enfrentando su propio infierno. Marcos había cumplido su palabra. Le pidió el divorcio, y como era él quien había financiado el negocio que tenían juntos, consiguió quedarse con todo. Laura perdió la casa, perdió el negocio, lo perdió todo. Un día, Marcos le escribió a Sofía: «El divorcio ya es casi definitivo. Laura se ha mudado con su madre. Intentó convencerme de que la perdonara. Lloró, suplicó. Pero ya he tomado mi decisión, y me siento en paz. Por primera vez en años siento que puedo respirar». Sofía respondió: «Me alegro de que estés en paz, Marcos. Te lo mereces». Javier también intentó convencerme. Vino a casa con flores y promesas. Pero yo también he tomado mi decisión, y como tú, siento que puedo volver a respirar. Marcos le devolvió el mensaje. «¿Te gustaría tomar un café algún día? No como una cita, solo como dos personas que pasaron por lo mismo y que quizás puedan ayudarse a sanar». Sofía me enseñó el mensaje. «¿Qué piensas, mamá?» «Pienso que Marcos es un buen hombre y que no hay nada de malo en que dos personas heridas se apoyen mutuamente. Pero solo tú sabes si estás preparada para eso». Sofía pensó por un momento y luego escribió: «Me gustaría. ¿Qué tal este fin de semana?» Y así, en medio de la pérdida, algo nuevo empezó a crecer. No un romance, todavía no, pero una amistad, una comprensión mutua, un espacio seguro donde dos personas que habían sido traicionadas podían hablar sin ser juzgadas. Sofía perdió su matrimonio. Perdió 5 años de su vida. Perdió el sueño de un futuro que había planeado con tanto amor. Pero no perdió su dignidad, no perdió su fuerza, no perdió su capacidad de volver a levantarse. Y en medio de todo el dolor, eso era lo más importante. Porque cuando te enfrentas a una traición con la cabeza alta, cuando dices tu verdad sin temblar, cuando eliges tu bienestar por encima de la comodidad de mantener una mentira, estás ganando. Aunque no lo sientas en el momento, estás ganando tu libertad,
tu paz, tu derecho a empezar de nuevo. Y mi hija, mi preciosa y valiente hija, lo había entendido. Un mes después de aquel día en que encerré a Javier y a Laura en el baño, la vida había encontrado un ritmo diferente. Sofía había firmado los papeles definitivos del divorcio. La casa ahora era completamente suya, el coche también. Javier se había quedado prácticamente sin nada, tal y como ella había predicho. Su abogado intentó luchar, pero las pruebas eran demasiado abrumadoras. Al final, Javier tuvo que aceptar la derrota. Yo seguía visitando a Sofía con regularidad, pero ahora las visitas eran diferentes. Ya no venía a consolarla mientras lloraba. Venía a tomar un café mientras me contaba sus planes, sobre cómo estaba redecorando la casa, haciéndola suya, sobre cómo estaba pensando en retomar su proyecto de la boutique de ropa que había abandonado hacía años, porque Javier siempre le decía que no era el momento. Mi hija estaba sanando, lenta, dolorosamente, pero estaba sanando. Y Marcos se había convertido en una presencia constante en ese proceso de sanación. Se veían a menudo, tomaban café, paseaban por el parque, hablaban durante horas sobre lo que habían pasado, sobre cómo se sentían, sobre cómo era posible que dos personas que habían compartido su vida con ellos hubieran podido traicionarlos de esa manera. Y en esas conversaciones encontraron algo que hacía mucho tiempo que no tenían: comprensión. Una tarde Sofía vino a mi casa. Yo estaba en el jardín regando las plantas cuando oí su coche llegar. Se bajó con una sonrisa en la cara, una sonrisa genuina, de esas que no le había visto en mucho tiempo. «Hola, mamá», dijo, dándome un beso en la mejilla. «Hola, cariño, ¿te ves bien?» «Me siento bien», respondió, y lo decía en serio. Entramos y nos sentamos en el salón. Le serví un vaso de agua fría y me senté frente a ella. «¿Ha pasado algo?», le pregunté, notando algo diferente en ella, algo más ligero. «Sí», dijo, y sus ojos brillaron. «Hoy he visto a Laura». Me tensé de inmediato. «¿Dónde?» «En el supermercado. Estaba en la sección de frutas y verduras. Yo justo entraba y la vi, y por un momento pensé en darme la vuelta y marcharme. Pero luego pensé, ¿por qué tengo que ser yo la que huya? Yo no he hecho nada malo». Así que seguí caminando. ¿Y ella te vio? Sí, nos vimos. ¿Y sabes qué, mamá? Fue revelador. ¿Qué quieres decir? Sofía bebió un sorbo de agua y suspiró. Laura tenía un aspecto terrible. Llevaba el pelo descuidado, la ropa arrugada, unas ojeras profundas. No era la mujer impecable que solía ser. Y cuando me vio, se puso pálida. Intentó esconderse detrás de una estantería, pero ya era tarde. Yo ya la había visto. ¿Hablaste con ella? No, pero ella me habló a mí. Se acercó con la cabeza gacha y me dijo, «Sofía, lo siento mucho. Sé que no tengo derecho a pedirte perdón, pero necesito que sepas que lo siento». «¿Y qué le dijiste?» Sofía me miró. «Le dije la verdad, mamá». Le dije, «No te perdono, y probablemente nunca lo haré, porque lo que hiciste es imperdonable. Pero tampoco te odio, porque odiarte sería darle demasiada importancia a alguien que ya no significa nada en mi vida. Así que solo espero que aprendas a vivir con lo que hiciste, porque yo ya he aprendido a vivir sin ti y sin Javier». Sentí un nudo en la garganta, porque esas palabras no salían de un lugar de dolor, salían de un lugar de claridad, de aceptación, de paz. ¿Y qué dijo ella? Nada. Se quedó allí mirándome con los ojos llenos de lágrimas, y entonces yo seguí caminando, porque no tenía nada más que decirle. Sofía dejó el vaso sobre la mesa y me cogió las manos. ¿Sabes lo que he entendido hoy, mamá? He entendido que no necesito que Laura sufra para sentirme mejor. No necesito que Javier se arrepienta para que yo sane. Porque mi sanación no depende de ellos. Depende de mí. De mi capacidad para soltar lo que me hizo daño. De mi capacidad para seguir adelante sin cargar con ese rencor. Eso es sabiduría. Cariño, le dije, sintiéndome a la vez orgullosa y emocionada. Eso es exactamente lo que necesitabas entender. Y lo aprendí de ti, mamá. De la forma en que manejaste todo aquel día. Podrías haberle gritado a Javier. Podrías haberle pegado a Laura. Podrías haber montado una escena. Pero no lo hiciste. Solo hiciste lo necesario. Los encerraste. Llamaste a las personas adecuadas y dejaste que la verdad hablara por sí sola. No necesitaste venganza,
porque sabías que el tiempo se encargaría de la justicia. Asentí, recordando ese momento, recordando la tentación que tuve de gritarles, de insultarlos, de hacerles sentir ni que fuera una parte del dolor que habían causado. Pero también recordando la decisión consciente que tomé de no hacerlo. Porque la venganza nunca trae paz, solo más dolor. El tiempo siempre hace justicia. Cariño, le dije. Siempre. Quizás no de la forma que esperamos, quizás no tan rápido como quisiéramos, pero siempre lo hace. Sofía asintió. Laura perdió su matrimonio, su casa, su negocio, y ahora vive con su madre en una habitación pequeña, trabajando en una tienda para pagar sus deudas. Me lo contó Marcos. Dice que la última vez que la vio, ella intentó disculparse con él también, pero él le dijo lo mismo que yo, que no la odiaba, pero que tampoco la perdonaba, y que tendría que aprender a vivir con las consecuencias de sus actos. Y Javier. Javier también está afrontando sus consecuencias. Perdió la casa, el coche, vive en un piso pequeño, compartiendo con un compañero de trabajo. Y Laura, después de todo lo que pasó, no quiso quedarse con él, porque ella también entendió algo, que un hombre que es capaz de engañar a su mujer es capaz de engañar a cualquiera. Así que ahora están los dos solos, cada uno cargando con el peso de lo que hicieron. Eso es justicia poética, dije. Buscaron su felicidad a costa de la vuestra, y al final no encontraron ninguna de las dos. Exacto, dijo Sofía. Y yo, en cambio, estoy encontrando mi paz. Estoy reconstruyendo mi vida. Estoy aprendiendo a confiar de nuevo, en mí misma, en el futuro y quizás algún día en alguien más. La miré con curiosidad. ¿Hablas de Marcos? Sofía se sonrojó un poco. No lo sé, mamá. Marcos es maravilloso. Es amable, respetuoso, comprensivo. Hemos pasado mucho tiempo juntos y me siento cómoda con él. Más cómoda de lo que nunca me sentí con Javier. Pero también tengo miedo. Miedo de volver a confiar. Miedo de volver a abrir mi corazón y que me hagan daño. Ese miedo es normal, cariño, y es sano. Porque significa que estás siendo prudente, que no te estás lanzando a algo sin pensar. Pero también tienes que recordar que no todos los hombres son como Javier. No todas las relaciones acaban en traición. Y Marcos, hasta ahora, te ha demostrado que es diferente. Lo sé. Y por eso me estoy tomando las cosas con calma, sin prisas, solo dejando que las cosas fluyan. Eso es sabio. Sofía sonrió. Me ha invitado a cenar el próximo fin de semana, a un restaurante, como una cita de verdad. Y le he dicho que sí. Sentí una oleada de alegría por mi hija, porque después de tanta oscuridad, por fin se estaba permitiendo ver un poco de luz. Me alegro mucho por ti, cariño. Te lo mereces. Mereces ser feliz. Mereces un hombre que te valore, que te respete, que te quiera de verdad. Gracias, mamá, por todo. Por estar ahí. Por no dudar en encerrarlos. Por hacer esas llamadas. Porque si no lo hubieras hecho, quizás yo seguiría viviendo en esa mentira. Quizás seguiría casada con Javier, creyendo que éramos felices, mientras él seguía viéndose con Laura a mis espaldas. Hice lo que cualquier madre haría, cariño. Protegerte, aunque eso significara mostrarte una verdad dolorosa. Pero no todas las madres lo harían, mamá. Hay madres que prefieren el silencio, que prefieren no meterse, que prefieren dejar que sus hijas descubran las cosas por sí mismas, aunque eso signifique más dolor. Pero tú no. Tú tuviste el valor de actuar. Y eso me salvó. La abracé con fuerza, y en ese abrazo sentí que todo el dolor que habíamos pasado en el último mes había valido la pena, porque mi hija estaba bien, estaba sanando, estaba encontrando su camino. Los días siguientes fueron más tranquilos. Sofía siguió adelante con su vida. Empezó los trámites para abrir su boutique de ropa. Marcos la ayudó con algunos contactos, con algunos consejos, y poco a poco, la amistad entre ellos fue floreciendo en algo más. No fue un romance de cuento de hadas. No hubo grandes gestos ni declaraciones dramáticas. Fue algo sutil, natural, como dos personas que, después de haber sido heridas, se encuentran y deciden darse una oportunidad, con calma, con respeto, con honestidad. Y yo, desde mi lugar de madre, lo observaba todo con gratitud, porque sabía que mi hija estaba en buenas manos, no solo en las de Marcos, sino en las suyas propias.
Porque había aprendido a valorarse, a respetarse, a no conformarse con menos de lo que merecía. Un día, mientras tomábamos un café en su casa, Sofía me dijo algo que nunca olvidaré. Mamá, una vez me preguntaste qué habría hecho yo en tu lugar aquel día, cuando te encontré en el baño con Javier y Laura, y no te respondí porque no lo sabía. Pero ahora sí lo sé. ¿Qué habrías hecho? Exactamente lo que hiciste tú. Porque ahora entiendo que a veces el acto de amor más grande que puedes hacer por alguien es mostrarle la verdad. Aunque duela, aunque destruya. Porque una verdad dolorosa siempre es mejor que una mentira cómoda. Sonreí, sintiendo que mi hija había crecido, no solo en edad, sino en sabiduría. Así es, cariño. Así es. Y mientras la miraba, pensé en cómo la vida tiene una extraña forma de equilibrar las cosas. Javier y Laura lo habían perdido todo. No porque yo buscara venganza, no porque Sofía y Marcos los destruyeran, sino porque las consecuencias naturales de sus actos los alcanzaron. Porque cuando construyes tu felicidad sobre mentiras, sobre traiciones, sobre el dolor de otros, tarde o temprano, esa casa se derrumba, y no hay forma de sostenerla. Y nosotros, los que fuimos heridos, aprendimos algo valioso. Aprendimos que la justicia no siempre necesita gritos, no siempre necesita venganza. A veces solo necesita tiempo y verdad, y la tranquilidad de saber que hiciste lo correcto. Encerré a 2 traidores en un baño, no para castigarlos, sino para proteger a mi hija, para darle la oportunidad de ver con sus propios ojos lo que yo ya había visto. Y esa decisión, ese acto silencioso, lo cambió todo. Porque a veces el acto más poderoso es el más simple. Cerrar una puerta, hacer 2 llamadas y dejar que la verdad hable por sí sola. Han pasado 6 meses desde aquel día que lo cambió todo. 6 meses en los que la vida ha tomado caminos que ninguno de nosotros habíamos imaginado. Sofía había abierto su boutique de ropa. Era pequeña, pero estaba creciendo. Cada día entraban más clientas, atraídas por su buen gusto, sus precios justos y la calidez con la que las trataba. Mi hija había encontrado su propósito, y eso la hacía brillar de una forma que Javier nunca consiguió. Ella y Marcos eran oficialmente pareja. No se habían precipitado. Se habían tomado su tiempo para conocerse, para sanar juntos, para construir algo sólido sobre una base de honestidad y respeto. Y verlos juntos era ver a 2 personas que por fin habían encontrado lo que merecían. Un amor de verdad, sin mentiras, sin traiciones, sin máscaras. Yo seguía visitando a Sofía con regularidad, pero ahora las visitas eran diferentes. Ya no venía a consolar, venía a celebrar, a reír, a planificar, a disfrutar de ver a mi hija feliz. Pero un día, todo volvió a cambiar. Era un sábado por la tarde. Estaba en casa preparando la cena cuando sonó mi teléfono. Era Sofía, mamá. Su voz sonaba extraña, no triste, pero tampoco alegre. Estaba desconcertada. ¿Qué pasa, cariño? Acabo de recibir una llamada de Javier. Se me heló la sangre. ¿Qué quería? Quiere verme. Dice que es urgente, que necesita hablar conmigo. ¿Y qué le has dicho? Que no tengo nada que hablar con él. Pero ha insistido. Ha dicho que está enfermo, mamá, que necesita mi ayuda. Fruncí el ceño. ¿Enfermo de qué? No me lo ha querido decir por teléfono. Solo ha dicho que necesita verme, una última vez. Suspiré. Conocía a los hombres como Javier. Siempre intentan volver. Siempre buscan una última oportunidad. Siempre tienen una excusa, una súplica, una trampa. ¿Quieres verlo? Sofía guardó silencio por un momento. No lo sé, mamá. Una parte de mí dice que no le debo nada, que ya he cerrado ese capítulo. Pero otra parte tiene curiosidad. Quiere saber qué ha sido de él, cómo está. No porque me importe en un sentido romántico, sino porque... No lo sé. Quizás necesito ese cierre final. Si decides verlo, no vayas sola. Quiero ir contigo. De acuerdo. Le diré que puede venir a la tienda mañana al mediodía, cuando haya gente. No quiero estar a solas con él. Me parece bien. Allí estaré. Esa noche no pude dormir bien. No dejaba de pensar en Javier, en qué tramaba, a qué juego estaba jugando ahora. Porque los manipuladores nunca cambian, solo refinan sus estrategias. Al día siguiente llegué temprano a la tienda de Sofía. Estaba ayudando a una clienta, mostrándole unos vestidos.
Cuando terminó, se acercó a mí. ¿Estás lista?, le pregunté. Todo lo lista que puedo estar. A las 12 en punto, llegó Javier. Lo vi a través del escaparate de la tienda antes de que entrara, y casi no lo reconocí. El hombre que había sido mi yerno, el hombre que había sonreído con arrogancia mientras me llamaba vieja loca, ya no existía. En su lugar había un hombre demacrado, con el rostro pálido, unas ojeras profundas. La ropa le colgaba como si hubiera perdido mucho peso en poco tiempo. Entró en la tienda despacio, miró a Sofía, y en sus ojos había algo que nunca había visto antes: derrota. «Hola, Sofía», dijo, con la voz débil y apagada. «Hola, Javier», respondió ella, manteniendo la distancia. «Dijiste que necesitabas hablar conmigo. Aquí estoy, pero tienes 10 minutos, no más». Javier miró a su alrededor. Vio a las clientas ojeando. Me vio a mí de pie junto a Sofía con los brazos cruzados, y supo que no iba a conseguir la privacidad que probablemente esperaba. «¿Podemos hablar fuera?», preguntó. «No», dijo Sofía con firmeza. «Aquí está bien. Di lo que tengas que decir». Javier bajó la mirada, respiró hondo, y cuando volvió a mirarla, sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Estoy enfermo, Sofía. Muy enfermo». «¿De qué?» «Cáncer de estómago, en fase avanzada». El silencio que siguió fue denso. Sofía lo miró, procesando la información. Y yo lo miré también, intentando detectar si se trataba de otra de sus mentiras. Pero algo en la forma en que lo dijo, en la fragilidad de su cuerpo, me hizo pensar que esta vez estaba diciendo la verdad. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Sofía. «Los médicos dicen que quizás 6 meses, quizás 1 año. Depende de cómo responda al tratamiento. Pero no tengo dinero para el tratamiento, Sofía. Lo he perdido todo. Mi trabajo, mi piso, todo. Estoy viviendo con mi hermana, y ella apenas puede ayudarme». Sofía lo miró fijamente. «¿Y me estás diciendo esto porque quieres que te ayude?». Asintió, secándose las lágrimas. «Sé que no tengo derecho. Sé que no merezco nada de ti, pero no tengo a nadie más. Por favor, Sofía. Por favor». Mi hija no dijo nada por un momento, y pude ver el conflicto en sus ojos. La parte de ella que todavía recordaba al hombre del que se había enamorado, y la parte de ella que recordaba al hombre que la había traicionado durante años. Finalmente, habló. «Lo siento, Javier. Siento que estés enfermo. De verdad que lo siento. Pero no voy a ayudarte». Javier la miró, impactado. «Sofía, por favor». «No», interrumpió ella. «Escúchame bien. Durante 5 años estuve a tu lado. Te apoyé, te creí, te amé, y me lo pagaste con mentiras, con traición, con humillación. Ahora vienes aquí enfermo, pidiendo ayuda, y quieres que yo, después de todo lo que me hiciste, te salve. Pero ¿sabes qué, Javier? Yo no soy tu salvación. Nunca lo fui y no voy a serlo ahora. Sofía, te lo ruego. Y yo te rogué a ti tantas veces. Te rogué que me dijeras la verdad cuando encontré esos mensajes. Te rogué que dejaras de hacerme sentir loca cuando mi instinto me decía que algo no iba bien. Te rogué que me respetaras, y no lo hiciste. Así que ahora, que eres tú el que ruega, no esperes que yo sea diferente a como fuiste tú conmigo». Javier se derrumbó. Se cubrió la cara con las manos y empezó a sollozar. Y por un momento, casi sentí pena por él. Casi. Pero luego recordé todo el dolor que le había causado a mi hija, y esa lástima se desvaneció. «¿Y Laura?», preguntó Sofía. «¿No puede ayudarte ella?». Javier levantó la vista, con el rostro lleno de amargura. «Laura me dejó. Cuando perdí el dinero, cuando lo perdí todo, se fue. Dijo que no podía estar con un hombre que no tenía nada que ofrecerle. Dijo que lo nuestro había sido un error, y se fue sin mirar atrás». Ahí estaba, la justicia poética en su estado más puro. El hombre que había traicionado a su mujer por su prima, ahora era abandonado por esa misma prima cuando ya no tenía nada que dar. «Así que ahora sabes lo que se siente», dijo Sofía, con la voz tranquila pero firme. «Ahora sabes lo que es que te abandone alguien en quien confiabas. Ahora sabes lo que es quedarse solo, sin apoyo, sin amor, sin nada. Y quizás, solo quizás, eso te ayude a entender una parte del dolor que me causaste». Javier la miró con ojos suplicantes. «Sofía, por favor.
Sé que no merezco tu perdón, pero necesito tu ayuda. No tengo a nadie más. Y yo tampoco tenía a nadie cuando me traicionaste. Solo me tenía a mi madre y a mí misma, y aprendí que con eso era suficiente. Así que te deseo lo mejor, Javier. Espero que encuentres la ayuda que necesitas, pero no va a venir de mí. Javier se quedó allí, roto. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de la tienda. Lo vi caminar por la calle, encorvado, derrotado, solo, y pensé en cómo la vida tiene una forma de equilibrar las cosas. No siempre de la forma que esperamos, pero siempre de la forma que necesitamos. Sofía se giró hacia mí. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero su rostro estaba sereno. He hecho lo correcto, mamá. Has hecho lo correcto, cariño. No eres responsable de salvarlo. Él tomó sus decisiones, y ahora está afrontando las consecuencias. Asintió. Sé que debería sentir pena por él, y quizás una pequeña parte de mí la siente. Pero la mayor parte de mí solo siente paz. Porque sé que he cerrado esa puerta para siempre, y no voy a volver a abrirla. Esa noche, Sofía me llamó. Me contó que Marcos había pasado por la tienda después de que Javier se fuera, que se lo había contado todo, y que Marcos la había abrazado y le había dicho que estaba orgulloso de ella, que lo que había hecho requería una fortaleza que pocas personas poseen. ¿Sabes lo que me dijo mamá?, dijo Sofía. Me dijo que él también había visto a Laura hacía unas semanas. Estaba trabajando en una tienda de conveniencia, ganando el salario mínimo, viviendo en una habitación diminuta. Había intentado hablar con él, disculparse, pedirle ayuda. Y él le dijo exactamente lo mismo que yo le dije a Javier, que lo sentía por ella, pero que no iba a ayudarla, porque ella había tomado sus decisiones y ahora tenía que vivir con ellas. Marcos es un buen hombre, dije. Lo es, mamá. Y creo que por fin has entendido algo. He entendido que las personas que nos hacen daño no siempre reciben un castigo inmediato. A veces tardan años, a veces meses, pero al final, la vida cobra su deuda. Y cuando lo hace, es de una forma que ninguna venganza humana podría igualar. Así es, cariño. La vida siempre cobra sus deudas. Pasaron los días, y luego las semanas. Y un día, Sofía recibió una llamada de la hermana de Javier. Javier había muerto. El cáncer había avanzado más rápido de lo que los médicos habían previsto. Murió solo en un hospital público, sin nadie a su lado. Sofía lloró cuando recibió la noticia. No porque todavía lo quisiera, sino porque es triste ver una vida desperdiciada, ver a un hombre que pudo tenerlo todo, y que se quedó sin nada por sus propias elecciones, por sus propias mentiras. Fuimos al funeral, no porque Javier se lo mereciera, sino porque Sofía necesitaba ese cierre final. Necesitaba ver que ese capítulo de su vida estaba completamente terminado. El funeral fue pequeño. Solo estaban su hermana, algunos primos lejanos y nosotras. Laura no vino. Nadie sabía dónde estaba. A nadie le importaba lo suficiente como para buscarla. Mientras bajaban el ataúd, Sofía se acercó y dijo en voz baja: «Una vez me llamaste loca cuando sospeché de ti. Años después, yo estaba construyendo una nueva vida mientras tú morías solo en un hospital. La vida siempre cobra sus deudas, Javier, siempre». Y se dio la vuelta y se alejó sin mirar atrás. Esa noche cenamos juntos en mi casa. Sofía, Marcos y yo. Y por primera vez en mucho tiempo, la conversación no giró en torno al pasado. Giró en torno al futuro. Sobre los planes para la tienda, sobre la posibilidad de que Sofía y Marcos se mudaran juntos, sobre la posibilidad de que algún día yo fuera abuela. Y mientras los escuchaba hablar, sonreír, soñar, pensé en cómo empezó todo. Con una llave, con una puerta cerrada, con 2 llamadas de teléfono. Y pensé en cómo a veces el acto más pequeño puede cambiar el rumbo de toda una vida. Porque si yo no hubiera llegado temprano ese día, si no hubiera abierto esa puerta, si no los hubiera encontrado, Sofía seguiría viviendo en una mentira. Y Javier y Laura seguirían destruyendo vidas sin consecuencias. Pero llegué. Los encontré. Los encerré e hice esas llamadas. Y la verdad salió a la luz. Y la justicia, aunque tardó, llegó. No con venganza, no con gritos, no con violencia, sino con algo mucho más poderoso: las consecuencias naturales. Porque cuando construyes tu felicidad sobre mentiras, sobre traiciones, sobre el dolor de otros, tarde o temprano,
todo se derrumba. Y te quedas solo con tus elecciones, con tus arrepentimientos, con tu vacío. Y esa, al final, es la justicia más perfecta de todas. Han pasado 2 años desde aquel día que cambió nuestras vidas para siempre. 2 años desde que llegué a casa de mi hija para preparar una fiesta sorpresa que nunca ocurrió. 2 años desde que abrí una puerta y encontré una verdad que nadie quería ver. 2 años desde que giré una llave y cambié el destino de 4 personas. Y ahora, sentada en mi jardín con una taza de café en las manos y el sol de la tarde en la cara, puedo mirar atrás y comprender que todo tuvo un propósito, que cada decisión que tomé ese día, por dolorosa que fuera, fue necesaria. Sofía es feliz, verdaderamente feliz. Su boutique de ropa ha crecido más de lo que nunca imaginó. Ahora tiene 2 locales y planea abrir un tercero. Se convirtió en una empresaria de éxito, respetada, admirada. Pero lo más importante es que se convirtió en una mujer que sabe lo que vale, que no negocia su dignidad, que no acepta migajas disfrazadas de amor. Y Marcos está a su lado. Se casaron hace 6 meses. Fue una boda pequeña, íntima, llena de gente que los quiere de verdad. Yo estuve allí, por supuesto, en primera fila, viendo a mi hija caminar hacia el altar con una sonrisa que iluminaba toda la sala. Una sonrisa no de ilusión, sino de certeza, de paz, de saber que esta vez estaba eligiendo bien. Cuando el oficiante preguntó si se amarían y respetarían todos los días de su vida, ambos dijeron, sí, quiero, con una convicción que solo pueden tener las personas que saben lo que es perder, que saben lo que es ser traicionado. Y por eso, valoran cada momento de honestidad, cada gesto de respeto, cada palabra de verdad. Después de la ceremonia, Sofía se acercó a mí, me cogió las manos y con lágrimas en los ojos me dijo, «Gracias, mamá, por todo, por salvarme aquel día, por no tener miedo a mostrarme la verdad, por enseñarme que el amor de verdad no duele, que el amor de verdad no miente, que el amor de verdad no traiciona». La abracé con fuerza y le susurré al oído, «No tienes nada que agradecerme, cariño. Solo hice lo que haría cualquier madre que ama a su hija. Protegerte, aunque eso significara mostrarte algo doloroso». Y mientras la abrazaba, pensé en todas las madres del mundo que ven cosas que no les gustan, que sospechan cosas que no quieren confirmar, que tienen esa voz interior que les dice que algo no va bien con el hombre que duerme al lado de su hija, pero que callan por miedo, por no querer ser entrometidas, por no querer romper la ilusión de felicidad. Y pensé en cuántas hijas podrían haberse salvado de años de dolor si sus madres hubieran tenido el valor de hablar, de actuar, de mostrar la verdad. No digo que todas las sospechas sean ciertas. No digo que todas las madres deban convertirse en investigadoras privadas. Pero sí digo que cuando algo no te cuadra, cuando algo te inquieta, cuando ves señales que no suman, tienes el deber moral de decir algo, de no quedarte en silencio, porque el silencio muchas veces es cómplice del daño. Hace unas semanas, Sofía me dio una noticia que me llenó el corazón de alegría. Está embarazada. Va a tener una niña y ya ha elegido su nombre, Esperanza. Porque eso es lo que encontré después de tanta oscuridad, mamá, me dijo. Esperanza. Esperanza de que las cosas podían mejorar. Esperanza de que podía volver a confiar. Esperanza de que podía volver a ser feliz. Y cuando esa niña, mi nieta, nazca, la voy a coger en brazos, la voy a mirar a los ojos y le voy a prometer lo mismo que le prometí a su madre el día que nació. Que siempre la protegeré, que siempre le diré la verdad, aunque duela, que siempre estaré para ella, en las buenas y en las malas. Porque eso es lo que hacemos las mujeres de nuestra familia. Nos sostenemos, nos cuidamos, nos decimos las verdades que nadie más quiere decir. A veces pienso en Javier, en cómo acabó. Solo, enfermo, arrepentido. Y no siento satisfacción por su sufrimiento, pero tampoco siento culpa, porque él eligió su camino. Él decidió traicionar, decidió mentir, decidió construir su felicidad sobre el dolor de mi hija, y la vida, con su infinita sabiduría, le cobró su deuda. No porque yo lo maldijera, no porque Sofía le deseara el mal, sino porque así funciona el universo, se cosecha lo que se siembra. Y Javier sembró mentiras, traición, egoísmo, y cosechó soledad, enfermedad, abandono. También pienso en Laura. No sé dónde está ahora, no sé cómo está, y la verdad es que no me importa,
Porque las personas que traicionan a quienes confían en ellas, que destruyen matrimonios, que juegan con los sentimientos de los demás como si fuera un juego, al final se quedan solas. Porque nadie quiere tener cerca a alguien en quien no puede confiar. Marcos me contó hace poco que se enteró por terceros de que Laura intentó volver con él, que le envió mensajes, cartas, que se presentó en su trabajo suplicando una oportunidad. Pero él no cedió, porque aprendió, igual que Sofía, que perdonar a quien te traicionó no es una muestra de fortaleza, es una muestra de falta de amor propio. Le dije lo mismo que Sofía le dijo a Javier. Me contó Marcos. Que sentía que estuviera sola, que sentía que estuviera sufriendo, pero que esas eran las consecuencias de sus decisiones, y que yo ya había cerrado esa puerta para siempre. Y me sentí orgullosa de él, porque los hombres buenos, los que valen la pena, son los que saben cuándo caminar hacia adelante sin mirar atrás. Ahora, cuando veo a Sofía y a Marcos juntos, veo algo que nunca vi en el matrimonio de Sofía con Javier. Veo respeto, veo honestidad, veo a dos personas que se cuidan, que se comunican, que no tienen secretos, que están construyendo su relación sobre una base sólida, no sobre frágiles mentiras. Y sé que cuando nazca esperanza, crecerá en un hogar lleno de amor de verdad, no de apariencias, no de máscaras, sino de amor real, de ese que no necesita esconderse. A veces, cuando estoy sola, pienso en aquel día, en cómo todo podría haber sido diferente si yo hubiera llegado 5 minutos más tarde, o si hubiera decidido no ir a casa de Sofía ese día, o si hubiera ignorado los ruidos que venían del baño. Pero no lo hice. Llegué a tiempo. Abrí esa puerta, vi y actué. Y esa acción, ese momento de valentía, salvó a mi hija de años de dolor. Le dio la oportunidad de salir de una mentira para entrar en una verdad. Le dio la oportunidad de rehacer su vida, de encontrar el amor real, de ser feliz. Y si tuviera que volver a hacerlo, lo haría exactamente igual, sin dudarlo. Porque proteger a tu hija no es solo darle de comer cuando tiene hambre o cuidarla cuando está enferma. También es mostrarle las verdades que nadie más le dirá. Aunque esas verdades duelan, aunque esas verdades destruyan, porque una verdad dolorosa siempre es mejor que una mentira cómoda. Hoy, mientras me tomo mi café en este jardín que he cuidado durante tantos años, pienso en todas las mujeres que están pasando por lo que pasó Sofía. Mujeres que sienten que algo no va bien en sus matrimonios. Mujeres que ven señales pero tienen miedo de confirmarlas. Mujeres que están viviendo mentiras sin saberlo. Y si pudiera decirles algo, les diría esto. Confiad en vuestra intuición. Esa voz interior que os dice que algo no cuadra, que algo no se siente bien, no está loca, no está exagerando, está intentando protegeros. Y cuando esa voz hable, escuchadla, investigad, preguntad, buscad la verdad, aunque tengáis miedo de lo que podáis encontrar. Porque vivir en una mentira no es vivir, es sobrevivir. Y merecéis más que eso. Merecéis un amor que no tenga que esconderse, un amor que no tenga que mentir, un amor que no tenga que traicionar. Y si descubrís que la persona a la que amáis os ha estado mintiendo, recordad esto. El dolor que sentís hoy no es permanente, es temporal. Y al otro lado de ese dolor, os espera una nueva vida. Una vida donde podréis volver a confiar, donde podréis volver a amar, donde podréis volver a ser felices. Pero primero, tenéis que tener el valor de soltar lo que os está haciendo daño, aunque duela, aunque tengáis miedo, aunque no sepáis qué viene después. Porque el futuro, por incierto que sea, siempre es mejor que un presente lleno de mentiras. Y a las madres que estáis leyendo esto, que veis cosas que no os gustan en las relaciones de vuestras hijas, os digo, no os quedéis calladas. No ignoréis esa voz interior. No tengáis miedo de que os llamen entrometidas. Porque proteger a vuestra hija es vuestro deber, y a veces eso significa mostrarle verdades que nadie más le dirá. Encerré a 2 traidores en un baño, hice 2 llamadas de teléfono y cambié el rumbo de la vida de mi hija. ¿Fue fácil? No. ¿Fue doloroso? Sí. ¿Valió la pena? Absolutamente. Porque ahora mi hija es feliz, verdaderamente feliz, y está construyendo una familia sobre una base sólida, y va a enseñarle a su hija los mismos valores que yo le enseñé a ella: dignidad, respeto, amor propio. Y cuando Esperanza crezca, sabrá que viene de una estirpe de mujeres fuertes,
mujeres que no aceptan migajas, mujeres que no negocian su dignidad, mujeres que se sostienen, se cuidan, se dicen la verdad. Y ese será mi legado. No dinero, no propiedades, sino valores, fuerza, sabiduría. Me termino mi café. El sol se está poniendo en el horizonte, pintando el cielo de naranjas y rosas, y pienso en la suerte que tengo de haber tenido el valor de actuar aquel día, de haber protegido a mi hija, de haber sido testigo de su transformación de una mujer rota a una mujer completa. Y pienso en Javier, en su última mirada cuando me llamó vieja loca, y sonrío. Porque esa vieja loca fue la que descubrió su mentira, la que protegió a su hija, la que lo cambió todo. Y si pudiera volver a verlo, le diría: subestimaste a la mujer equivocada, Javier. Porque una madre protegiendo a su hija es la fuerza más poderosa del universo. Y eso lo aprendiste demasiado tarde. Me levanto de mi silla, entro en casa y me preparo para ir a cenar con Sofía y Marcos, porque hoy es un día especial. Hoy van a revelar el diseño del cuarto de Esperanza, y quieren que yo esté allí porque soy parte de esta familia, de esta nueva familia que nació de las cenizas de una mentira. Y mientras conduzco hacia su casa, pienso en lo que le contaré a mi nieta cuando nazca. Le contaré esta historia, no para llenarla de miedo, sino para enseñarle que las mujeres de nuestra familia no se rinden, no aceptan menos de lo que merecen y siempre, siempre dicen la verdad. Porque la verdad, incluso cuando duele, siempre te hace libre. Y yo liberé a mi hija con una llave, con 2 llamadas, con el valor de actuar cuando otras se habrían quedado en silencio. Y si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, si ayuda a una sola madre a tener el valor de proteger a su hija, si ayuda a una sola persona a entender que merece más que mentiras, entonces todo habrá valido la pena. Porque al final, de eso se trata la vida. No de acumular cosas, sino de cuidar a las personas que amas, de protegerlas, de sostenerlas, de decirles la verdad, incluso cuando duele. Y yo lo hice. Y lo volvería a hacer 1000 veces. Porque me llamo Carmen Pérez, tengo 61 años, y esta era la historia que necesitaba contar. La historia de cómo una vieja loca salvó a su hija. La historia de cómo una llave cambió un destino. La historia de cómo la verdad siempre, siempre encuentra la forma de salir a la luz. Y la historia de cómo la justicia, aunque tarde, siempre llega. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una nueva mujer, una nueva lección de vida. Comparte esta historia con alguien que ames. A veces una historia como esta puede cambiarle el día a alguien. Que seas bendecido y hasta la próxima.